Bueno, está oficialmente permitido que los presentadores exageren para exaltar la categoría del ponente. En este sentido, pues se les perdona sus exageraciones. No has dicho el año en que nací, 1932. Quiere decir que voy a cumplir 80 años, estoy al final del tiempo y al principio de la eternidad. Aunque la eternidad no es lo que no tiene fin, sino lo que no tiene principio. Y por tanto, ¿qué problema más difícil? El de que uno que tiene principio, como todos somos nosotros, entre en la eternidad que no tiene principio. Pero bueno, no voy a comenzar planteando preguntas teológicas, ¿verdad? Pero sí, a propósito de la edad, se me ocurre decir a las teólogas feministas que están haciendo una gran labor y que por mi parte son muy aplaudidas, que por qué no se plantean la solución teológica del complejo de las mujeres de no decir su edad. Que lo resuelvan teológicamente. Aunque lo mismo que, como dice San Juan de la Cruz, hay un saber no sabiendo y un amar no amando, hay un responder no respondiendo. Entonces cuando una mujer le pregunta a su edad, que además te dice, eso no se pregunta a una mujer. Bueno, cuando le pregunta a su edad y no responde, está respondiendo. Está diciendo que tiene mucha edad y que no se atreve a decirla. Pero bueno, comencemos. Yo tengo la impresión de que cuando hablo se me adelanta el reloj y cuando escucho se me atrasa. Pero bueno, vamos a ver si no... Ya le he dicho al padre Llure que yo tengo derecho a 45 minutos y por tanto que no me ponga los 10 minutos antes de los 35. Eso es lo que me han dicho. Bien, comencemos. Al final del capítulo primero del Camino, dice la Santa, no, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Si lo leemos en positivo, el texto diría así, hermanas, es tiempo de tratar con Dios negocios de mucha importancia. Y el versículo anterior y todo el capítulo primero nos está diciendo que un negocio de mucha importancia es precisamente el fenómeno protestante. ¿Se oye bien? Resuena. O más bien, la persecución de la Iglesia por parte del protestantismo. El proyecto de un convento reformado se lo expone la Santa en 1560, 6 años después de su conversión, a un reducidísimo número de religiosas, en una conversación en su celda del convento relajado de la Encarnación. Podemos preguntar de dónde nació este proyecto, de una necesidad personal de la Santa, con seguridad, que se contagió de aquel movimiento general de reforma que venía ya de atrás en España, sobre todo del tiempo de los Reyes Católicos y el cardenal Cisneros, porque quiso llevar a la práctica la exigencia del tridentino de reformar las órdenes religiosas. No lo sé, probablemente los 3 factores contribuyeron, aunque la Santa no hace ninguna referencia al Concilio de Trento en este sentido. Bien, el caso es que el proyecto primero va a sufrir una modificación muy profunda, tanto en orden a su finalidad primera, como en orden al programa de vida que la Santa había imaginado o ideado. De un primer ideal más bien ascético, volver a la observancia fiel de la regla primitiva del Carmelo en un régimen ahora de estricta clausura, pasa a una finalidad directamente eclesial, lo cual a su vez le va a llevar a un programa estéticamente más exigente que el primero. Lo dice la Santa claramente y no voy a repetirlo porque todos lo sabemos, ¿no? La causa por la que este monasterio se hiciera con más estrechura y más aspereza es que en ese tiempo, el tiempo de la preparación de la fundación de San José, llegan a su noticia los daños y estragos del luteranismo en Francia.
En España todo protestantismo sonaba a luteranismo, porque fue el que penetró de alguna forma en nuestra nación. Seguro que por el trasiego que había entre Alemania y España, mientras vivió el emperador Carlos I de España o V de Alemania, o como dijo hace mucho tiempo una locutora en la radio, Carlos I de España y usted de Alemania. Sí, vio la V y en vez de leer quinto leyó usted. Pero eso sucedió. Y no ha sido el único disparate que se ha oído a los locutores de radio. Bien, el luteranismo penetró de alguna forma en España, pero tuvo que moverse clandestinamente por la rígida vigilancia de la Inquisición, del Santo Oficio y de la política religiosa de Felipe II, hasta que se descubren los focos de Valladolid y Sevilla, y sendos autos de fe, el de Valladolid en 1559, al cual asistió personalmente Felipe II, que todavía tenía la corte en aquella ciudad, y los de Sevilla, 1561-1562, terminaron con el protestantismo en España y las cabecillas huyeron al extranjero. Pero esto es la causa del error terminológico de la Santa, que confunde calvinistas con luteranos. Porque en Francia no era el luteranismo, sino el calvinismo el que penetró. Y fueron los calvinistas, en Francia llamados hugonotes, los que llevaron a cabo esos daños y estragos de los que habla la Santa. Voy a prescindir de comentar las diversas hipótesis sobre dónde y cuándo llegaron a oídos de la Santa las noticias de estos daños y estragos. Por la carta de Felipe II a las monjas pidiendo oraciones por los problemas de la Iglesia y especialmente por los de Francia. En casa de doña Luisa de la Cerda, en Toledo, a donde el padre provincial mandó a la Santa a principios de 1562 a consolar a aquella noble señora que sufría tan en extremo, me parece que dice exactamente la Santa, que se temía su salud. Acababa de morir su marido. Por el discurso del cardenal de Lorena en el Concilio de Trento, donde describió la desastrosa situación de la Iglesia en Francia, que parece resonar en lo que dice la Santa en el primer capítulo del Camino de Perfección. No lo sé. Yo creo que la noticia no le llegó antes de 1562, sino en ese mismo año, cuando ya estaba próxima la inauguración del convento de San José, que tuvo lugar ese mismo año, como sabéis, el 24 de agosto de 1562. Digo que probablemente no le llegó antes de 1962, porque fue en ese año precisamente cuando estalló la guerra de religión entre los católicos franceses y los hugonotes. Vamos a hablar así ya y vamos a dejar la terminología de luteranos de Santa Teresa. Comenzó una guerra que con varios intervalos de paz muy quebradiza terminó en 1598 con el edicto de Nantes. La Santa solo lamenta las barbaridades que cometía el bando hugonote, pero o no llegaron a sus oídos nada más que estas barbaridades, o si llegaron también los de los católicos, no las mide por el mismo rasero, porque ambos bandos rivalizaron en cometer barbaridades. Los católicos, sin ir a la zaga de los otros en las mismas formas de violencia bélica, los católicos, repito, 10 años exactamente después de la inauguración del convento de San José, el 24 de agosto de 1572, en la tristemente famosa noche de San Bartolomé, 24 de agosto, pasaron en toda Francia a cuchillo por lo menos a 10.000 hugonotes. Y la matanza siguió varios meses, de forma que hay quien calcula que el número de hugonotes asesinados pudo llegar a unos 100.000. Esto hicieron los católicos. La Santa o no se enteró de esto, o iba a decir un disparate, lo dio por bueno, no. No comenta nada más que las barbaridades del bando hugonote. Y el Papa, entonces Gregorio XIII, el que promulgó la reforma del calendario, por eso llamado gregoriano, el mismo día en que moría la Santa,
4 de octubre de 1582, según el antiguo calendario juliano, este Papa organizó un solemne Te Deum de acción de gracias por la matanza en la Basílica de San Pedro y acuñó una moneda conmemorativa. No juzguemos desde nuestra mentalidad la mentalidad de entonces, pero realmente desde hoy nos parece algo terrible que el Papa organizara un solemne Te Deum para dar gracias a Dios por el asesinato de tantos miles de hugonotes. Teresa escribe El Camino de Perfección en los años 1566-1567, cuando la contienda bélica entre protestantes y hugonotes estaba ya en su 4º año. Y parece que estaba enterada de la contienda, porque cuando habla de la lucha armada de los católicos, no lo hace para condenarla, sino sencillamente para decir que es insuficiente. Fuerzas humanas no bastan para tejar este fuego de herejes. Camino 3.1. Se ha pretendido hacer gente para, si pudieran a fuerza de armas, remediar tan gran mal. Y añadirá unas líneas más tarde en el mismo capítulo 3. Nos ha de valer el brazo eclesiástico, no el seglar. Es decir, nos han de valer los predicadores y teólogos, capitanes de este castillo o ciudad de buenos cristianos. Además de la lucha armada, había surgido no hacía muchos años una nueva milicia Christi, distinta de la medieval, sin armas, nacida para ponerse al servicio de las banderas del Rey Eterno y como tropa de choque contra el protestantismo. Era la Compañía de Jesús, fundada por un soldado vuelto a lo divino, Ignacio de Loyola, que había inaugurado una nueva forma de orden religiosa, cambiando el lema de las órdenes mendicantes, contemplata alistradere, entregar o comunicar a los demás lo contemplado, por el de inactione contemplativus, es decir, contemplativo en la acción. Ignacio tenía en la cabeza un modelo de jesuita para el cual, aparte del ordenado por el derecho canónico, no debía ser necesario un tiempo especial de oración. Un momento, un breve tiempo de recogimiento por la mañana debía ser suficiente, según Ignacio, para el que jesuita quedara absorbido todo el día por la actividad en favor del reino de Dios. Teresa hubiera querido ser uno de esos capitanes, ¿verdad?, del castellito o ciudad de los buenos cristianos. Quisiera haber sido predicadora. Paréceme, dice en la relación 3, paréceme que contra todos los luteranos me pondré yo sola a hacerles entender su yerro. Pero sabe que por ser mujer no puede, que la Iglesia se lo prohíbe. Y entonces ve también con claridad que el único método bélico que puede tener en sus manos es el del Señor de la guerra, que viéndose apretado, dice la Santa en el capítulo 3 de Camino, se recoge una ciudad que hace muy bien en fortalecer y acaece algunas veces dar en los contrarios, y ser tales los que están en la ciudad, como es gente escogida, que pueden más ellos a solas que muchos soldados, si eran cobardes, pudieron, y muchas veces se gana de esta manera victoria. Como se dijo ayer ya en la primera conferencia de la tarde, en el camino de perfección todavía el símbolo central del alma no es el castillo, todo un diamante y piedras preciosas, sino el del palacio de grandísima hermosura, todo su edificio de oro y piedras preciosas, donde está este gran rey que ha tenido por bien ser vuestro padre. Capítulo 28, 9 de Camino. Pero con ambos símbolos Teresa
Se refiere al alma que se va acercando a Dios y a sí misma a través del camino de la oración interior, aunque en camino esta oración está más explícitamente dirigida a ayudar a los que trabajaban activamente en aquella iglesia amenazada por la escisión protestante. Bien, dejemos ahora a un lado el falso retrato que la santa hace de los protestantes. En el capítulo primero de Camino, desventurados, desventurada secta, traidores, roña pestilencial, gente del demonio, que se han granjeado con sus deleites el fuego eterno. Y en vida dice que son como un espejo quebrado, que es peor que estar en pecado mortal. Dejemos aparte este falso retrato. La santa, de lo que hacían estos hugonotes, insisto, dejo ya la palabra luteranos, en la guerra de religión, deducía ilegítimamente lo que eran los protestantes y el protestantismo. Algunos estudios modernos defienden como hipótesis plausible que la santa conoció el protestantismo a través del luteranismo español al que antes me he referido. No voy a detenerme en sus argumentos. Solo decir que la santa no hace nunca referencia explícita a ninguna doctrina protestante, si se exceptúa el de la prohibición de imágenes. Dice en Camino 34, desventurados estos herejes que han perdido por su culpa esta consolación con otras. Claro, se puede decir, si conocía esta prohibición de la doctrina protestante, pues lógicamente conocería otras, no le iba a llegar solamente esa noticia. Bueno, digo que no hace ninguna referencia explícita a ninguna otra doctrina protestante. Y en la relación 30 vuelve a lamentarse con una bonita comparación entre la pobreza, que sería no tener ninguna imagen, y el amor, que es mejor que la pobreza, dice ella. Y cómo la contemplación de una imagen puede ayudar a despertar el amor. Por eso admite ella las imágenes, sin tanta crítica a la piedad barroca de las imágenes, etcétera, como es de San Juan de la Cruz. Dice la santa en la relación 30, que lo que el demonio hacía con los luteranos era quitarles todos los medios para despertar, y así van perdidos. Ahora, una pregunta. Si la santa no conocía realmente la entraña del protestantismo, y yo creo que no la conocía, y no sé si habrá alguno que pueda asegurar que la conocía. Si la santa no conocía realmente la entraña del protestantismo o de la reforma protestante, que reforma quiso ser y no ruptura, no luchaba contra molinos de viento cuando centraba todo el problema en los estragos de la guerra de religión, que por otra parte, como os he dicho, en ella los dos bandos rivalizaban en cometer barbaridades, y no podemos olvidarlo. Por eso, dejemos ahora de momento a un lado el camino de perfección del cual he estado hablando hasta ahora, y centremos nuestra atención en lo que fue la reforma protestante iniciada por... siempre me viene la palabra Duruelo, ¿no? Reforma de Duruelo no es reforma de Lutero, ¿no? Entonces me refiero a la reforma protestante iniciada por Lutero. Hablemos de esta. Y luego después volvamos a unir camino y reforma protestante, pero es necesario que conozcamos algo de lo que fue realmente esta. La reforma protestante se ha presentado normalmente como una protesta, insisto, iniciada por Lutero, contra una iglesia corrupta, una especie de revolución para purificar la vida de la iglesia. Sin embargo, el mismo Lutero lo niega cuando dice: tan mal vivimos nosotros como los papistas. No luchamos contra ellos a causa de su vida, sino de su doctrina. Los demás han fustigado su conducta, pero cuando se ataca la doctrina es cuando se agarra al ganso por el pescuezo. Y en otro lugar,
no me hubiera tenido que ocupar del papado si su doctrina hubiera sido correcta. Su mala vida no hubiera ocasionado tan grandes daños. Por tanto, la reforma protestante de Lutero y de los demás reformadores, disidentes suyos después, Zwinglio en Suiza, Calvino en Ginebra, etcétera, etcétera, la reforma protestante no es una protesta directa contra la vida corrompida de la Iglesia, sino contra su doctrina y sus estructuras eclesiales. Eso no se puede olvidar. Erasmo, el viejo amigo y maestro de Lutero, de cuya excomunión en 1521 protestó enérgicamente, y al que Lutero pidió que dejara el catolicismo y se pasara a su reforma, Erasmo comentó: si tan solo hubieran querido reformar los abusos reales, yo habría estado con ellos, pero han querido cambiar la doctrina y la oración de la Iglesia, y por eso no pasó. O sea, Erasmo permaneció siempre católico. A pesar de que hacía ya 400 siglos en que corrientes espiritualistas pedían una iglesia espiritual, acordémonos del abad Joaquín de Fiore a finales del siglo XII, que por cierto es considerado beato. Acordémonos del abad Joaquín de Fiore a finales del siglo XII, que dice que recibió una revelación el día de Pentecostés en la que se le comunicó el próximo advenimiento de una iglesia espiritual, la iglesia de la tercera edad, la edad del Espíritu después de la edad del Padre y el Hijo. Una iglesia que sucedería a la iglesia jerárquica y que tendría un papa espiritual, no concreta, que es este papa espiritual, y que sería dirigida por monjes, y que la ratio teológica sería sustituida por una inteligencia espiritual de la fe. Pues bien, a pesar de todas estas corrientes antiguas, espiritualistas, a pesar de la multitud de movimientos pauperísticos cada vez más antijerárquicos, que exigían una iglesia más evangélica, más pobre, menos temporalista, a pesar de que la teología ocamista nominalista, que contribuyó a la pérdida de certezas en lo concerniente a los elementos capitales de la estructura de la Iglesia, una teología tardomedieval, pero que tuvo mucha repercusión. A pesar de que el papado sobrevivió milagrosamente a la tricefalia papal del cisma de Aviñón, a pesar de la gran repercusión que tuvieron las doctrinas pre-reformadoras de Wycliffe en Bohemia y de Hus en Praga, que por cierto tiene en Praga un monumento impresionante, a pesar de la repercusión de la doctrina de estos dos pre-reformadores, a pesar del esplendor paganizante de la corte papal renacentista que Lutero conoció en su viaje a Roma como delegado de su orden para un asunto interno de la misma, y a pesar finalmente de que todo el siglo XV fue un clamor pidiendo la reforma de la Iglesia in capite et in membris, a pesar de todo eso, Lutero permanecía fidelísimo hijo de la Iglesia y odiaba a los herejes, de los cuales decía: quieren crucificar a la Iglesia como a Cristo. La Santa va a decir palabras parecidas después contra los luteranos. Y dice: miraba yo a Hus como un hereje maldito, hasta el punto de que solo pensar en él me parecía un crimen. Y por defender la autoridad papal, yo mismo hubiera suministrado el hierro y fuego para quemar a aquel hereje. Porque efectivamente Hus fue condenado a la guerra en el concilio de Constanza en 1414-1418, a pesar de que fue al concilio con un salvoconducto del emperador Segismundo de Hungría. Pero todavía en el año 1919, después de la famosa disputa de Leipzig y de Heidelberg, donde quedó claro la incompatibilidad entre la doctrina oficial católica y la de Lutero, en 1919, cuando estaba a punto de romperse el cordón umbilical que le unía todavía a Roma, de romperse por la excomunión que va a tener lugar 2 años después. Todavía en 1919, dice Lutero: no hay derecho, ni humano ni divino, que pueda justificar la separación de la Iglesia,
por la cual ni los griegos, la Iglesia ortodoxa, ni los husitas, los seguidores de Hus, están libres de culpa. Y cuando llegó a la ruptura final, pues se atrevió a decir, es la Iglesia la que se ha separado de nosotros, no nosotros de la Iglesia. Por eso pienso que si Lutero llega a la rebelión final, la causa hay que buscarla sobre todo en su biografía, en su trayectoria personal, aunque después le acompañaran las circunstancias ambientales. Nada de lo que sucedía hizo a Lutero un desobediente a la Iglesia. Fue su trayectoria personal, su experiencia personal, que vamos a exponer de forma muy sencilla. Lutero era un monje agustino que vivió muchos años no solamente angustiado, sino aterrado por la idea de un Dios y un Cristo justiciero, y consiguientemente por la idea de la posibilidad de una condenación. De tal forma que pensando en ella, a veces caía exánime al suelo. Como dice el propio Melanchthon, el amigo más íntimo de Lutero y más estrecho colaborador de su reforma. De manera que ni la escrupulosa observancia de la regla agustiniana, ni sus prácticas ascéticas, ni su profunda devoción que la tenía, ni el continuo confesarse. Él mismo dice que una vez tardó más de 6 horas en confesarse. Bueno, una broma. Yo llevo confesando más de 40 años a las carmelitas de Salamanca y ninguna ha llegado a tanto, hasta 6 horas, ¿no? Si me están escuchando, les mando un saludo, hermanas. Bueno. Bien, entonces ni el confesarse, ni siquiera la confesión general que hizo en Roma, con motivo del mencionado viaje, pudieron calmar su conciencia atormentada. Quiso escaparse de la celebración de su primera misa. Al llegar al Teigitur Clementissime Pater, que eran las palabras con las que comenzaba el canon antiguo, lleno de terror ante la majestad divina, justiciera. Y si pudo terminar la misa fue porque el superior que la acompañaba le decía continuamente, adelante, adelante, siempre adelante, siempre adelante. Pero llegar al final si no se hubiera escapado. Un terror terrible ante el Dios justiciero. Dice él, y del Cristo justiciero, al solo nombre de Jesús temblaba yo de pies a cabeza. Muchas veces me asusté del nombre de Jesús cuando contemplaba a Jesús en la cruz. Me parecía que me fulminaba un rayo. Y cuando se pronunciaba su nombre, hubiera preferido oír el del demonio. Y cuando se cantaba el alabad al Señor todas las naciones, sentía tentaciones de decir, blasfemad de Dios todas las naciones. Comenzó a sentir alguna paz en su corazón cuando, siendo ya profesor de la Universidad de Wittenberg, el año 1508, pronto llegó a ser su gran estrella, explicando a San Pablo, la carta a los romanos, la carta a los gálatas, descubrió en San Pablo la justificación por la fe y no por las obras. Justificación, no todo el mundo puede saber lo que significa esta palabra. Justificación quiere decir, en sentido bíblico, más o menos santificación. El justificado es el que es grato a los ojos de Dios y tiene su simpatía. En la parábola de Lucas del fariseo y el publicano, el fariseo que presume de sus virtudes delante de Dios, que las tenía, y desprecia a aquel pobre publicano, ladrón, recaudador de los impuestos de los judíos para los romanos, etcétera, despreciadísimo, que no hace más que darse golpes de pecho diciendo yo soy un hombre pecador. Dice San Lucas que fue el publicano, pecador, y no el virtuoso fariseo, el que sale justificado del templo, es decir, el que se lleva las simpatías de Dios. Bien, pues Lutero descubre esta justificación por la fe y no por las obras, y eso comienza a darle un poquito de paz. Pero la paz, dice él, le inundó definitiva y totalmente
cuando la famosa Turm Erlebnis, es una palabra, digamos, clásica que siempre se dice, es decir, la experiencia de la torre, porque él dice que le sucedió en una habitación de la torre del monasterio. Bueno, después controversistas, en plan crítico y despectivo, dicen que esa iluminación la recibió en esa habitación de la torre, que era el servicio higiénico, es decir, que tuvo la iluminación haciendo sus necesidades. Pero bueno, esto fue cosa ya de controversistas cínicos que querían hablar siempre mal de Lutero, ¿no? Bien, dice él que en esa experiencia de la torre vio con absoluta claridad que la hasta entonces temida justicia de Dios no era la justicia con la que Dios nos juzga y castiga, sino la justicia con la cual Dios nos justifica y nos santifica, nos hace justos y salvos. Justicia y santidad son prácticamente palabras sinónimas en el Nuevo Testamento. Recordad en el Cántico Benedictus para servir a Dios en santidad y justicia. Entonces, desde entonces comienza a hablar de Cristo nuestra gallina, porque lo mismo que la gallina cobija a sus polluelos debajo de sus alas, así Cristo nos cobija y cubre nuestros pecados con sus méritos. Y comenzará a rechazar la lectura de los Flos Sanctorum, en los que se relataban las virtudes heroicas de los santos, y le producía náusea la sola palabra de justicia y santidad humanas, y estigmatizará con durísimas palabras a los que él llamaba justiciarios, los agustinos del convento de Erfurt, que murmuraban de los del convento de Wittenberg, donde vivía Lutero, porque estos concedían menos importancia a las obras externas, a los ritos, a las ceremonias, etc. En un discurso ante un capítulo de la orden, Lutero dice de estos justiciarios lo siguiente: son santurrones, hipócritas, reptiles ponzoñosos, traidores, descarriados, asesinos, ladrones que se ensorbecen confiando en su propia justicia, en sus oraciones, ayunos, ceremonias, sin entender que las obras no justifican, sino solo Cristo. El siempre sensato y equilibrado Tomás Moro definió, sin embargo, a Lutero como latrinarius nebulo, es decir, como charlatán de letrina, porque decía él, en la boca de ese hombre no hay más que letrina y estiércol. Los insultos soeces de Lutero contra todos aquellos que aborrecía no tienen parangón en la historia de la sátira soez, no tienen parangón, es algo terrible. El último libro que escribió contra el Papa lo tituló El Papa excremento del diablo, con su correspondiente ilustración a cargo de su íntimo amigo y pintor Lucas Cranach. Bien, Lutero se justificaba diciendo que también Jesús llamó a los escribas y fariseos raza de víboras y sepulcros blanqueados y otras lindezas. Pero Lutero no sabía que, según la exégesis moderna, esas palabras no son de Jesús, sino de Marcos, que para darle más autoridad lo pone en boca de Jesús. En una situación de la Iglesia, la famosa Sitzin-Leben, en la cual la tensión entre fariseos, después de la destrucción de Jerusalén y su templo, y discípulos de Jesús, había llegado al máximo. Por tanto, ese argumento no vale, porque Jesús, si estuvo cerca de algún grupo religioso en su vida, fue el de los fariseos. ¿Así? Bueno. Está bien. Pues vamos a ver. Voy por la mitad de folios. Vamos a ver. No sé si puedo pasar alguna cosa. Lutero fue radicalizándose de la justicia por la fe y no por las obras, pasó a la justicia por la sola fe sin las obras. Y desde este principio llegó a la conclusión de que la doctrina de la Iglesia sobre los méritos y la fuerza salvadora de las buenas obras y la siguiente condenación de los pecadores era la corrupción absoluta de la Iglesia y de la predicación, que impedía la liberación de las conciencias, el comunicarles un poco de paz, un poco de consuelo, una confianza en los méritos de Cristo, una seguridad de la salvación. Y lógicamente esta justificación por la fe sola llevaba, lógica, inexorablemente, a negar
la Iglesia como mediadora de salvación a través de su estructura visible jerárquico-sacramental. Sola fe, solo Dios, solo Cristo, sola Escritura, son las bases sobre las cuales Lutero construyó el armazón de su nueva iglesia, la iglesia evangélica, que después, más popularmente, comenzó a llamarse Reforma Protestante, desde la Dieta de Spira de 1529, donde los delegados luteranos protestaron de la decisión de la Dieta de revocar el derecho de los príncipes a imponer su religión en su propio territorio. La famosa cuyo regio eius et religio, del que es la religión es la religión, una frase que se formuló, esta frase latina, un siglo después, pero el derecho a imponer la religión en el propio territorio existía ya y se establecerá definitivamente en la Paz de Augsburgo de 1555 y se ratificará en la Paz de Westfalia de 1648 después de 30 años de luchas religiosas, no ya entre católicos y protestantes alemanes, sino entre las diversas facciones político-religiosas europeas. Lutero, durante su refugio, y vamos a hacer enseguida alusión al camino de perfección ya, Lutero, durante su refugio en el castillo de Warburg, a donde le llevaron sus amigos para escapar de la persecución del emperador después de la Dieta de Worms en 1521, escribió en 1521, aparte de traducir en un tiempo récord del griego al alemán todo el Nuevo Testamento en ese año y de escribir un precioso comentario al Magnificat, preciosísimo comentario, escribió también en ese año un libro llamado De Votis Monasticis, es decir, de los votos monásticos. Este Lutero, que cuando era un observante religioso agustino dijo que los votos monásticos era una sapientísima forma de vida, ahora en este libro condena, siempre con durísimas palabras e insultos, no la corrupción de la vida monástica o religiosa, sino la existencia misma de la vida monástica como la expresión suprema del espíritu judeo-fariseo de la justificación por las obras. Esta es la razón que él tuvo siempre el principio de justificación por la sola fe y no por las obras. Ahora, nada de heroísmo ascético, decía, que ensoberbece al hombre y le hace autosuficiente delante de Dios. Por eso ahora dice que hacer votos monásticos es blasfemia, porque es pisar la sangre de Cristo. Los votos monásticos son impíos, judaicos, sacrílegos, mentirosos, erróneos, demoníacos, apostáticos y fingidos. Y por eso dirá, observante monje no quiero ser, ni que entiendan por tal. Lo mismo que no quiero ser un piadoso bandido, un leal salteador de caminos, un honesto burdelero, un casto adúltero o un santo demonio. Es decir, a comprender lo que quiere decir con esto. O sea, ser monje era una contradicción del Evangelio, lo mismo que un santo demonio o un casto adúltero, etcétera, etcétera. Me vas a avisar ya de los 5 minutos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Resulta curioso, muy curioso, que Lutero, que escribe este libro de Votis Monasticis en 1521, un libro que vacía los conventos de frailes y de monjas, que salían en tropel de las comunidades, de forma que Lutero les dijo, hombre, por lo menos salid con un poco de orden. Salían en masa, ¿no? Resulta curioso, sí. Resulta curioso que Lutero, insisto que en 1521 es excomulgado y escribe el libro de Votis Monasticis, se empeña en seguir vistiendo el hábito de Agustino hasta 1524 y se niega a casarse. Dijo, a mí no me harán casar. Pero en 1525 se casa por fin con la exmonja cisterciense Catalina Bora. Bien, el camino de perfección, sin que la santa conociera en absoluto el libro de Lutero ni su doctrina sobre vida religiosa, es una exacta réplica, contrarréplica, porque todo él está dedicado a exponer la forma de vivir con la mayor perfección posible los consejos evangélicos o votos monásticos en el carisma carmelitano. Como me vi mujer y ruin, determiné hacer aquello poquito que hay en mí, que seguir los consejos evangélicos con toda perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. Y como me quedan 5 minutos, no voy a hacer ningún comentario y voy, aunque no me gusta, a leer estrictamente lo que tengo escrito. Y esa
ese empeño en vivir con toda perfección los votos monásticos o consejos evangélicos, que son lo mismo, no es en Teresa la expresión de la justificación o santificación por las obras. Lutero y Teresa aspiran a la misma meta, a la experiencia paulina del ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero lo entienden y viven de forma diferente. Para Lutero, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, significa: ya no soy yo el que se santifica o justifica por sus obras, sino que los méritos de Cristo son los que me hacen santo y justo de manera extrínseca, cubriendo con ellos mi pecado. Porque mi naturaleza, no son palabras exactas de Lutero, pero sí es su mentalidad, está intrínsecamente pervertida por el pecado original. Es un enfermo que, como dice Jesús, no puede dar frutos sanos, sino aparentemente. Iba a decir que no voy a hacer ninguna explicación, pero a veces vemos un árbol con una fruta muy atractiva, como la que veía Eva en aquel árbol del paraíso, ¿verdad? Pero es un árbol enfermo. Entonces, si cogemos esa manzana tan bonita, ¿verdad?, tan atractiva, y la partimos, siempre hallaremos algún gusanillo. Es lo que viene a decir Lutero. La naturaleza humana está intrínsecamente pervertida del pecado original y no puede hacer buenas obras sino en apariencia. Olvídate de tu divinización por la unión con Dios, dirá Lutero. Tampoco digo exactamente sus palabras, porque en ti no hay nada divino. Eres solo un pecador reconciliado bajo las alas de Cristo, simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador a la vez. Para Teresa, el ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, significa la sustitución de su yo por el yo de Cristo, que la santifica y diviniza interiormente. Dios es mi yo, decía Catalina de Suecia, y no quiero otro yo sino Dios mismo. Teresa, como Pablo y Lutero, traducen eso en términos cristológicos. De aquí que aunque Lutero y Teresa hablen de la experiencia del matrimonio espiritual con Cristo, lo entienden y viven de forma diferente. El matrimonio espiritual de Teresa se realiza, según las palabras de la misma santa, muy en lo interior, relación 35. Muy en lo interior que queda así santificado y divinizado por esa unión matrimonial. El matrimonio espiritual con Cristo se realiza para Lutero en la cruz. ¿No es estupendo, dice, este ajuar por el que el rico, noble y tan buen esposo, Cristo, acepta en matrimonio a esta pobre, despreciable, impía prostituta, la despoja de toda su malicia y la engalana con toda clase de bienes? No es posible que los pecados la condenen, puesto que Cristo ha cargado con ellos y los ha devorado. Cuenta, por tanto, con la justicia de tu esposo tan rica, que muy bien puede afrontar todos los pecados, por más que permanezcan en ella. Es decir, Cristo cubre tus pecados, pero tú eres simplemente un pecador reconciliado. Olvídate de tu divinización, porque no hay nada en ti divino. Bueno, padre Llure, voy a pasar aquí. Bueno, hablaba aquí de cómo ha cambiado la historiografía católica en relación con Lutero. Hablaba aquí y era un problema interesante. En 1939 apareció la obra de un teólogo católico, Joseph Lotz, en la cual nos presenta a Lutero como católico. Que derribó en sí mismo un catolicismo que no era católico y descubrió de modo herético lo que constituye el patrimonio central del catolicismo. Hablo después de cómo por ahí va también la mentalidad de la Iglesia, del discurso del cardenal Willebrand, presidente del Secretariado para la Unión de los Cristianos, que en un discurso a la Unión Luterana Mundial en 1970 les dijo claramente que Lutero fue un espíritu profundamente religioso que buscó con nobleza y trabajo el mensaje evangélico y que aportó cosas a la Iglesia Católica que el Vaticano II tuvo en cuenta, porque algunos elementos del catolicismo mal entendidos entonces los presentó de una forma más auténtica. Siento no poder, y el Papa Juan Pablo II, en la misma línea, en 1583, quinto centenario del nacimiento de Lutero, escribió una carta a este mismo cardenal titulada Lutero histórico, así, en que le reconocía como un gran personaje, ¿verdad?, que había influido notablemente en el cambio eclesial de aquella época. Por cierto, Juan Pablo II, ahora Beato Juan Pablo II, ha bajado de categoría, porque ahora es Beato Juan Pablo II y antes era su santidad Pablo II.
Me viene ahora a la cabeza una frase de Jardín Porcela, que es un famoso autor cómico español del siglo pasado, en un libro que se llama Máximas Mínimas, que leí hace tiempo y me ha desaparecido. Máximas Mínimas porque son solo frases. Y dice, los papas son los únicos que mueren sin recibir la bendición de su santidad. Porque eso, todos mueren habiendo recibido los sacramentos y la bendición apostólica. Bueno, déjame leer, entonces, siento lo que decía por aquí, ¿verdad? De las coincidencias de Lutero y Teresa desde su intuición espiritual. Muy interesante, no sé. Y que abren la puerta a la cristología moderna, que ya no habla del verbo encarnado como sujeto, sino del hombre Jesús de Nazaret, en el cual se realiza de forma definitivamente Dios en su esencia como amor. Porque los dos dicen explícita o implícitamente, Dios no es Dios, sino en la humanidad de Jesús. Dios no es Dios sin la humanidad de Jesús. Por ahí va la cristología moderna, nada más que en vez de humanidad, que es un concepto más abstracto, pues el sujeto de esta cristología es el hombre Jesús de Nazaret, históricamente situado, que en cuanto tal, insisto, es la realización de Dios, definitiva como amor, dentro de una historia de salvación, lo cual separa la cristología y a Teresa y Lutero de toda la cristología anterior, cuya base era la metafísica griega y el concepto metafísico de Dios. No sé si en el diálogo pasa algo, quiero terminar, tengo que terminar. Bueno, las dictaduras siempre exigen sometimiento y la dictadura del tiempo también, entonces tengo que hacerlo desde ahora, ¿no? Bueno, aquí una cosa, ay Dios mío, es que hay tantas... Padre Yuri, no sé. En una reunión ecuménica tenida en Múnich el año pasado, en junio, una de las cabezas más brillantes de la teología protestante actual, Jürgen Moltmann, dijo, yo lo tengo aquí, es interesante, ya no queremos esperar más. Nosotros, protestantes, católicos y miembros de muchas iglesias cristianas, celebramos ya juntos la Cena del Señor. La reflexión teológica sigue a los hechos y después de la experiencia común de los creyentes, la Iglesia oficial, sea católica o protestante, ya no puede bloquearnos más tiempo. Es decir, hemos celebrado juntos la Cena del Señor. De la experiencia de los creyentes tiene que venir la teología. La Iglesia oficial y la teología no nos puede bloquear más tiempo. Por tanto, un ambiente ecuménico en el cual Lutero se tiene que integrar en la tradición católica y el católico en los méritos que tiene Lutero. Y en esto diría yo que el protestantismo necesita reintegrar, sobre todo a los místicos, a cuya cabeza es Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Leo una... Sí, ya, ¿qué me dices? Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Vamos a ver. Termino. Siempre me pasa igual. Dice Paul Tillich, teólogo protestante, uno de los tres principales del siglo XX. No sé dónde tengo la cita. Bueno, si queréis preguntarme algo después en el diálogo, preguntáis. Sobre todo me interesaría sobre la cuestión de la humanidad de Cristo en Lutero y en Santa Teresa. Dice Paul Tillich, un protestantismo en el que ya no tiene ningún sentido la meditación, el éxtasis, la contemplación mística, es una religión que ha dejado de ser religión para convertirse en moral recubierta con conceptos religiosos tradicionales. Por tanto, es el primer teólogo protestante que ha insistido en la recuperación de la mística para el protestantismo, que siempre fue extraño a ella. Tenía aquí unas palabras muy bonitas de Jürgen Moltmann sobre lo que es Teresa para él. Quiero decir nada más esto. Bajo la cruz de Jesús, dice Moltmann, estamos todos con las manos vacías. Bajo la cruz se llenan nuestras manos vacías de la misma gracia. Otro teólogo protestante muy famoso, Adolf Harnack, que murió en 1930, dijo exactamente esto. Hasta Teresa de Lisieux, el catolicismo no entendió la confianza luterana, con sus manos vacías, delante de Dios. Termino. Oportet eres ese, y así que termino, Padre Llore. Conviene que haya herejes. Así tradujo la Vulgata, San Jerónimo, la frase de San Pablo en la primera a los Corintios 11:19 sobre la conveniencia de que hubiera disensiones en la comunidad para que destacaran la depravada virtud. Y dice un autor,
La herejía obliga a pensar. ¿Sirve de escuela el espíritu que se duerme en los laureles o que dormita en la cómoda posesión de la verdad? No hay nada más peligroso que tener por completa la verdad poseída, incluso la verdad revelada, como si la verdad que Dios es no fuera inagotable. A lo mejor, termino, el diablo que nos acecha no es el de la herejía, sino el del conformismo. ¿No será ese conformismo hoy por hoy la gran tentación de un ecumenismo de cuño católico? Y ahora sí que termino.